Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta siguiente clase, la clase o semana número 11, donde vamos a estar viendo el tema de propaganda visual. Y bueno, vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene justamente la imagen, ya que se estima más o menos que entre 70 a 80, a veces dicen hasta 90% del estímulo o del mensaje que recibimos justamente es visual. Entonces, la importancia justamente de lo visual y más cuando estamos hablando de propaganda. Les doy un ejemplo. Aquí, por ejemplo, han visto que luego yo tengo el micrófono. Este micrófono realmente no funciona. Lo que uso en última instancia es el micrófono de la computadora. Pero de nuevo, la imagen podemos probarlo. Si me alejo, por ejemplo, y me sigo escuchando igual, y podemos ver que realmente no hay ninguna diferencia con el micrófono. El micrófono entonces de alguna forma está aquí nada más para el show, pero justamente se cuida este aspecto de la imagen, ¿no? De poder ver un micrófono tipo profesional y entonces las personas pueden llegar a pensar, oh, de esta forma esto está dando, el audio debe de ser profesional, ¿no? Pero es simplemente la imagen. Entonces, bueno, el objetivo va a ser analizar algunos elementos visuales, porque más cuando entramos con diseño gráfico es un estudio todo completo, muy amplio, pero algunos elementos visuales utilizados en la propaganda para identificar cómo influyen en la interpretación y percepción de un mensaje. Vamos a estar también teniendo por ahí algunos trabajos. De hecho, es una semana de bastantes trabajos. Vamos a tener una lectura, unas preguntas, un caso de estudio también que vamos a tener de tarea. Y bueno, vamos a iniciar con estas tres preguntas de reflexión. Primero, ¿qué imagen o anuncio recuerdas que te haya provocado una emoción fuerte? ¿Qué elementos visuales lo lograron? ¿Crees que los colores y las imágenes pueden hacer que confiemos más en un mensaje? ¿Por qué? ¿Y qué diferencia hay entre mostrar una realidad y construir una imagen de esa realidad mediante fotografías, símbolos y diseños? Y bueno, tengo una imagen aquí de Tupac Shakur, que personalmente es uno de mis raperos favoritos. Y también quería mencionar por ahí un poquito esta parte de, por ejemplo, los intelectuales, Sartre, filósofos, psicólogos y algunas imágenes que luego por ahí vemos en redes sociales o en Google, también que de repente han influenciado en mí. Entonces se va construyendo, le llaman los muebles cognitivos o los muebles de la arquitectura de la propaganda, en donde básicamente te vas haciendo a la idea de toda esta como subcultura. Por ejemplo, lo que es el hip hop, si te gusta el rock, si la música o los géneros musicales tienen toda una cultura de propaganda también. Específicamente con Tupac, el caso fue su mamá. Su madre fue quien impulsó su carrera después de su muerte y la mantuvo muy viva con la liberación o los releases de música, también películas, y posteriormente un poco más hoy a la moda, lo continúa haciendo su hermana. Entonces es muy interesante cómo luego, por ejemplo, con Nietzsche también sucedió que los escritos del filósofo Friedrich Nietzsche en su momento no fueron tan famosos, no era realmente, o sea, era conocido localmente, pero no era tan famoso. Y posteriormente su hermana, quien divulga, quien hace esto de propagar, de la propaganda de estas personas. Entonces, siempre hay una razón por la cual uno ve algo. El poder de la propaganda, entonces, es el color, perdón, no es decorativo. Guía la mirada, despierta emociones y persuade. Atrae la atención de inmediato. De hecho, hay una secuencia en la que, por ejemplo, vemos algo y en la imagen primero nuestra atención, sino ahorita que mostré esta imagen, de seguro vieron alguna parte de la imagen primero y luego otra y luego otra. Entonces, eso también es importante, la secuencia o cómo vemos, en qué orden vemos lo que vamos a ver. Transmite emociones y sensaciones, crea asociaciones y refuerza mensajes justamente. Y un dato clave aquí es, algunos teóricos han descubierto que colores específicos pueden activar respuestas emocionales subconscientes, como Kurt Goldstein.
En el análisis del color tenemos específicamente a el padre, considerado el padre de la psicología del color, que es Johann Wolfgang von Goethe o Goethe, como muchos lo conocen, el que escribió Fausto. Pero ahí también luego tenemos algunos otros teóricos como Carl Jung, que dijo que los colores son la lengua materna del subconsciente. Por supuesto, Kurt Goldstein, Eva Heller, algunos otros más recientes que investigaron los colores también son Andrew Elliott, Marcus Meyer en el 2007, Albert Meracán y James Valdez en el 94. Entonces, sí está bien estudiado esto de los colores, es decir, con respuestas y medidas fisiológicas, aunque también es muy importante señalar, y vamos a estar viendo mucho de esto, es importante señalar que van a depender de los contextos, van a depender de las culturas, van a depender de los tiempos. De nuevo, hay que hacer un análisis de lo que la gente ya piensa, de su contexto, de su historia, y con base a ello más o menos irnos guiando, porque vamos a estar viendo también un poco esta parte de los mensajes subliminales, lo cual hoy en día se descarta como un mito, o sea, dicen las personas, no, eso no existe, no tiene verificación científica, pero históricamente en la propaganda ha sido algo con lo cual se experimentó más en relación a la imagen. Por ejemplo, el rojo representa pasión, energía, peligro, ¿no? Coca-Cola, Nintendo lo llegan a utilizar. El azul es un poco más serio, tranquilizante, seriedad, como Ford, Facebook. El verde tiene que ver, hoy en día lo asociamos directamente con la naturaleza, la ética. El amarillo, por ejemplo, calidez, amabilidad. El naranja, muy interesantemente, está asociado mucho con el hambre. Entonces luego vemos, por ejemplo, el naranja en muchos logos que tienen que ver, el naranja o el amarillo que tienen que ver mucho con comidas o restaurantes de comida rápida. Violeta, lujo, sabiduría. Rosa, diversión, inocencia, lo femenino como Barbie. El marrón es rural, tierra, simplicidad, como UPS de entrega. El gris, autoridad, opacidad, sencillez, como Apple también que lo llega a utilizar. El negro, poder, sofisticación, Nike, por ejemplo. Tenemos acá algunos otros ejemplos también del color. De nuevo, el naranja muy relacionado con la comida. Este, y sí, creo que esto es un poco más de lo que vimos. Entonces, aquí sí le quieren poner pausa pero básicamente es la asociación del color. El color es muy importante porque dependiendo como de la energía o de la idea que queremos transmitir puede provocar ciertas reacciones fisiológicas también. Bueno, vamos con el aspecto de la fotografía o justamente la imagen. Las imágenes moldean emociones y construyen significados en segundos. La foto auténtica genera credibilidad. La manipulada puede distorsionar. Una foto puede transmitir confianza o miedo en una campaña electoral, por ejemplo. Y se ha demostrado que en un recorte selectivo, lo que se conoce como context clipping, puede cambiar el mensaje. Vamos a estar viendo algunas cuestiones de esto también. Em, en este sentido, históricamente, en las películas antiguas de blanco y negro, como de los 1920, utilizaban 18 fotogramas, les llaman, o en inglés FPS, en donde se veían 18 imágenes por segundo. Hoy en día la norma es entre 24 y 60 y hay versiones en donde se puede hasta ver a 120 fotogramas por segundo y de esa forma hay un movimiento más suave y más claro justamente de la imagen. Ahora, otro punto aquí importante es esto del recorte selectivo. Entonces, nosotros aquí hay un ejemplo, un poco abstracto, pero podemos tener, por ejemplo, un cuadrado con esta imagen, por ejemplo, con estas figuras, y de esto nosotros recortamos lo que nos conviene. Entonces, de este cuadro, por ejemplo, terminamos haciendo una estrella, y lo que se va a ver es una estrella. Esto es más o menos el recorte y se hace de forma ya más práctica, por ejemplo, al considerar solamente una parte
de la totalidad y encuadrar o editar cómo se quiere representar, ¿no? Dependiendo para diferentes efectos, por supuesto. Con respecto a los símbolos, por ejemplo, los símbolos transmiten significados universales y culturales previamente conocidos. La tipografía comunica personalidad y tono. También muy importante el tipo de letra, si es en mayúscula, minúscula, si tiene exclamación. Ahorita vamos a ver un poquito de eso también. Elegir bien aumenta el impacto de tu mensaje. Y en semiótica, por ejemplo, que es el estudio de los símbolos, hay algo que aquí se conoce como denotación, que es lo que describe, y la connotación, que es asociar con significado. Por ahí en uno de los videos que les voy a recomendar, mostraban este ejemplo en una imagen hay una chica que está tirada en lo que parece ser un baño y tiene como un bote de pastillas abiertas ahí en el piso. Ella está tirada en el piso, aparentemente inconsciente. Entonces dicen, la denotación, por ejemplo, es todo lo que yo acabo de decir. Es la descripción, lo que es, neutral, sin ninguna suposición. Es esto, la chica está tirada, al lado hay un frasco de pastillas y ya. La connotación es entonces el significado que nosotros le damos, es decir, puede que la chica tuvo una sobredosis, puede que quiso hacer algo contra su vida, etcétera. Entonces ya eso es como la interpretación o el significado que nosotros le damos. Muy importante porque es, es importante tener en cuenta esto. En la semiótica también se analizan varios elementos como son la imagen, el objeto, el personaje, el color y el sonido. Vamos a estar entrando un poco en esto del sonido en la siguiente clase porque ahí va a ser la propaganda audiovisual. Ahorita nada más nos estamos enfocando en lo meramente visual, pero sí es importante tener en cuenta, por ejemplo, el significado de la palabra posicionarte. Cuando una persona dice, es que tu marca ya está posicionada, tu ideología, lo que estás representando ya está posicionado. Posicionado significa que ya está en la mente de las personas, que es algo que ya está ahí, o sea, que ya es familiar, que se volvió a través de la repetición algo que la gente ya ubica, ya reconoce, ya estás posicionado. Esto es porque se tiene que llevar a cabo una secuencia, como vamos a ver con el caso, en donde se debe de llevar cierto orden o cierta estructura o ciertos pasos antes de que podamos llegar a asociar alguna marca, alguna ideología con un estilo de vida, con algo más abstracto, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, formal y seria. Estas simplemente son dos opciones. Unidad y progreso, confianza, tradición, autoridad. O informal y cercana, juntos cambiamos. Cercanía, energía y acción, ¿no? Como por ejemplo el símbolo de la paz, que es esta imagen de aquí. Paz para todos. En el diseño gráfico, por ejemplo, tenemos algunas consideraciones. Estos son principios que convierten ideas en mensajes memorables. Tenemos el contraste, que ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Destaca lo importante justamente contrastándolo con algo que no es tan importante. Pensemos en un círculo negro contra un fondo blanco, ¿no? Destaca el círculo. Alineación organiza y da orden. Justamente también, de nuevo, hay una jerarquía, hay una secuencia o un patrón o un orden. Cuando alguien ve una imagen, primero su mirada se va a un cierto punto, luego a otro y luego a otro en ese orden. Entonces es importante considerar esa parte también. Repetición refuerza la identidad, algo esencial en la propaganda, y la proximidad que conecta lo relacionado, también asociándolo. Un buen diseño guía la mirada y enfoca el mensaje, justamente. Aquí tenemos un ejemplo de contraste. Esta es una marca de marca textos y dice marca tu camino y entonces tenemos aquí la marca. Justamente está llevando a cabo un proceso de marca textos, pero está en un camino negro y aparentemente opaco, como que no se ve muy bien, es un camino, pero surge justamente el contraste, es más aparente el amarillo que tenemos justamente para ver de qué se trata el producto, el marcatextos, y el fondo pues es un poco, pues sí, está en el fondo y básicamente no se ve o no es tan importante y resalta justamente lo que sí es importante en este sentido.
Ok, vamos a entrar un poco con este libro que les recomiendo, Seducción Subliminal, del autor Wilson Brian Key. Esta es la parte que les comentaba que ya está un poco descartado. ¿Quién fue Wilson Brian Key? Fue un publicista y autor que investigó cómo las imágenes pueden influir sin que lo notemos. Su idea central es que los mensajes ocultos y los estímulos visuales pueden moldear deseos y decisiones de forma inconsciente, algo que hoy en día se le conoce como pareidolia. Esto es básicamente como cuando vemos arriba hacia el cielo y vemos en las nubes como animales o figuras y decimos, oh, mira, ahí hay, no sé, un oso, ahí hay un caballo, ahí hay un perro, la cabeza de un perro y así, pero pues no, o sea, solamente son nubes. Entonces, se le critica hoy en día a Wilson Brian Key de haber tenido un sesgo extremo en visualizar o en ver ciertas cosas. Por ejemplo, en su libro tiene este vaso de vidrio con bebida alcohólica y unos hielos en donde él argumenta que está la palabra sexo, por ejemplo, luego que se ven ciertas figuras, ciertas cosas. Entonces, un hecho poco conocido es que Key analizó anuncios con imágenes subliminales presentes en productos que usamos a diario. Se descarta hoy en día esto, bueno, ahorita vamos a ver un poco por qué, pero tenemos aquí algunos ejemplos de publicidad subliminal, en donde, por ejemplo, vemos aquí el diseño justamente de estas latas, y si es un poco extraño, también estas paletas, por ejemplo, eh, la botella de catsup justamente con la salchicha, dos botellas, por ejemplo, de alcohol. El logo, por ejemplo, aquí tenemos para el Rey León y puede percibirse así, por ejemplo, la frente del rostro del Rey León. Entonces, más con Disney, luego, por ejemplo, y todo esto viene de James Vicari. James Vicari fue quien luego dijo que en los cines, por ejemplo, él hizo este tipo de experimentos en donde en fracciones de segundos, durante una película, creo que en los 50 y en los 60, de repente mostraban así una imagen que la conciencia humana no podía percibir, que decía, ¿tienes hambre? Come palomitas. Y esto también lo hicieron con Coca-Cola. Luego salió James Vicari, porque Wilson Branky se basó en James Vicari a decir que esto no era cierto, que se había inventado los datos, y hoy en día de nuevo esto se descarta. Dicen, no, esto no fue cierto, no tiene respaldo científico, pero pues no sé, ahí lo dejamos a a la reflexión de cada quien. Lo que yo sí he llegado a ver con respecto a esto es que solo funciona esto de, por ejemplo, hacer un flashazo así de repente de decir, compra Pepsi, compra Coca-Cola. Si tú ya tienes esa idea en la mente, si a ti ya te gusta, si a ti no te gusta, pues aunque te lo muestren muchas veces, no, o sea, no va a conectar contigo, como quien dice. Entonces, esa es alguna conclusión a la que podemos como más o menos llegar, aunque sí es importante también considerar que todo hecho por el humano tiene o tuvo una intención, ¿no? Y en este caso también podemos argumentar que todo contenido es publicidad, o sea, tiene como un objetivo. Los memes, las publicaciones, lo que vemos en redes sociales, tiene como una intención de propagar algo, una idea, una acción, algo. Una forma de verlo, ahora sí que una de las películas mejores de los tiempos actuales es la de Titanic. Pues vemos estos sets, por ejemplo, en donde construyen un mini Titanic y entonces en la película se ve como un barco grande, ¿no? Pero es un set, entonces las imágenes podemos decir que son así, o sea, son construidas hasta cierto punto. También, por ejemplo, vemos acá las escenas de la película y luego cómo fueron hechas, que estaban en sets, a veces pues a los actores los agarran de cables, los suspenden para que justamente no caigan, tienen abajo, y además van grabando las escenas así por cortes, entonces no es fluido. Ya en la película lo editan y obviamente se ve de forma fluida. La realidad es un poco así, o sea, podemos pensar que
cuando vemos una imagen, cuando vemos un video, está editado, tiene una intención y pudo haber sido fabricado, como una película. Y difiere obviamente de la totalidad de la realidad, de estar ya ahí y ver cómo se hizo, ¿no? Este, Ok, bueno, algunos resúmenes aquí. Tenemos la propaganda visual, utiliza elementos gráficos para transmitir ideas, emociones y valores, pero también para orientar cómo interpretamos un mensaje muy importante. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿No? Ya nos da esa información la propaganda. Color puede asociarse con emociones e ideas. Por ejemplo, el rojo puede relacionarse con peligro, fuerza o urgencia. La fotografía muestra una realidad de manera selectiva. No todo lo que aparece en una fotografía es necesariamente falso, pero tampoco representa toda la realidad. Símbolos permiten comunicar ideas complejas rápidamente. Una bandera, una paloma o un puño pueden representar conceptos mucho más amplios. Tipografía, el tipo, tamaño y grosor de las letras pueden transmitir autoridad, elegancia, juventud, seriedad o agresividad también. Entonces ahí es lo que les comentaba de la tipografía, perdón. En cuestión de diseño gráfico, organiza los elementos justamente para dirigir nuestra atención. El tamaño, la posición, el contraste determinan qué vemos primero y qué orden. Por ahí decían, no es lo mismo, por ejemplo, presentar una persona triste el producto y luego una persona feliz a presentar el producto, una persona feliz y una persona triste, ¿no? O sea, es como el orden. Entonces, si quieres vender un producto, presentas el problema, puede ser una forma, luego el producto, que es la solución, y luego ya la mejora. Porque si lo haces al revés o en órdenes equivocadas, pues puede no tener ningún efecto o hasta tener el efecto equivocado. Em, Dato histórico, en la Unión Soviética se llegaron a alterar fotografías oficiales para eliminar de ellas a personas que habían caído en desgracia política. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo de Stalin, que por ahí dicen, Stalin fue el primer maestro del Photoshop. Y un detalle importante, una misma frase puede producir impresiones diferentes dependiendo del color, la fotografía y la tipografía que la acompañen. En resumen, analizar propaganda visual significa preguntarnos qué veo, qué me hace sentir, por qué está presentado así y qué quiere que piense, cuál es el objetivo que está tratando de lograr justamente. Aquí tenemos una imagen justamente de Stalin y hasta lo hicieron meme. Yo, gente que no ve los reels que le mando, y justamente este es un ejemplo real de Stalin eliminando, y creo que luego se ve, porque en algunas como así de la Unión Soviética o del comunismo, luego que tienen representaciones de estos líderes, eh, como que se ven medios raros, ¿no? Pero es porque han sido editadas estas imágenes tantas veces que se empiezan a ver, obviamente, un poco como raras. Y así tiene como muchas fotos editadas. Creo que por ahí lo decían que hasta se editaba para verse más alto y más fuerte. Y cuando, por ejemplo, le tomaban una foto al lado de alguien, si estaba como a la misma altura, lo editaban para que se viera más alto. O sea, detalles así como muy ya minuciosos llevaba a cabo Stalin y otros líderes autoritarios también, por supuesto. Ni hablemos de Corea del Norte actualmente, ¿no? Em, bueno, vamos a tener algunos ejercicios que podemos realizar. En este caso vamos con este ejercicio práctico. Analiza esta imagen que tenemos aquí a la derecha. Dice, elige menos, vive más. Consume consciente. Y observa el color y lo que evoca en ti, identifica símbolos, denotación y significados, connotación, evalúa la tipografía y su tono, interpreta la composición y jerarquía visual y reflexiona sobre el mensaje, emociones y posibles mensajes ocultos. Em, y por aquí vamos a estar haciendo otra actividad que se llama Detectives de la Propaganda. Entonces, ustedes pueden elegir aquí una imagen publicitaria, política o propagandística y van a analizarla utilizando las siguientes preguntas. Para todas estas actividades pueden ponerle pausa y ya luego continuar con el video mientras las hacen. ¿Qué colores predominan? ¿Qué emoción o idea transmite? Con la fotografía, ¿qué personas, objetos o situaciones aparecen?
qué se decidió mostrar y qué pudo haberse omitido. Con los símbolos hay objetos, gestos, banderas, logotipos u otros elementos que representen una idea. Con la tipografía, la letra parece seria, agresiva, elegante, juvenil o institucional. ¿Cuál es el tono? También. Diseño, ¿dónde está ubicada tu atención primero? ¿Cómo están organizados los elementos? Entonces, en una campaña política, un ejemplo que utiliza azul, una fotografía del candidato mirando directamente a la cámara. También es importante desde qué perspectiva posicionamos la cámara en un dibujo, en una imagen, si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacia la orilla, de lado, atrás de la persona. Una bandera nacional y letras grandes que dicen un futuro seguro. El azul puede transmitir confianza, la mirada directa puede generar cercanía, la bandera puede asociar al candidato con la identidad nacional y la tipografía grande hace que el mensaje sea lo primero que observemos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Burger King, justamente, o de estas cadenas de restaurantes de hamburguesas que muestran la hamburguesa así bien grandota y bien limpia y ya cuando uno la recibe no es como nada. Y bueno, eso es lo importante de, podemos decir, la iconografía hasta cierto punto. Y aquí vamos a llevar a cabo una actividad de dibujo, justamente, les recomiendo que lo dibujen. Van a diseñar un pequeño anuncio propagandístico para convencer a otras personas de apoyar una idea. Puede ser una campaña sobre reciclar, cuidar el agua, votar, estudiar, usar el transporte público, cualquier otro tema, el que ustedes quieran. Simplemente es un ejercicio. También pueden usar inteligencia artificial, no hay ningún problema. El objetivo es que quede como ustedes quieren que quede. Debe incluir un color principal y explicar qué emoción quiere provocar, una fotografía o dibujo y explicar por qué lo eligieron, un símbolo que represente su mensaje también. Luego le llaman a esto la parafernalia, que son los símbolos y las asociaciones, o sea, por así decirlo, las decoraciones, y esto lo van a estar viendo en la tarea también que vamos a estar llevando a cabo. Una tipografía adecuada al propósito, un diseño que dirija la atención hacia la idea principal y un eslogan breve, es decir, un dicho, un refrán así como Nike, que es Just do it, solo hazlo. Por ejemplo, ahorrar agua. El color azul transmite tranquilidad y relación con el agua. La imagen, una llave de agua cerrada, representa el ahorro. Símbolo, una gota, representa el agua. Tipografía grande y clara, facilita la lectura. También muy importante que el mensaje sea corto, breve, bueno, para un video, pero en una imagen como simple, sencillo, directo, fácil de entender. Y el eslogan, por ejemplo, cada gota cuenta, ¿no? Entre menos palabras, mejor. Al terminar, pueden postearlo en los comentarios si se puede. Creo que no se puede, pero bueno, si pueden. Y pueden explicar también cómo cada elemento visual que fue utilizado para influir en el público, lo utilizaron en este sentido. Eh, Otra cosa también que podemos considerar muy interesante son los uniformes de las escuelas, ¿no? Los uniformes que tienen esa tendencia también o esa intención de unificar a un cuerpo estudiantil y también justamente representar a su universidad, a su primaria, a su escuela. Eh, bueno, algunas preguntas de reflexión también. Pausa, piensa, conecta con lo que has aprendido. ¿Cómo influye el color en tu percepción de un mensaje? ¿Qué papel juega la tipografía en la credibilidad de un anuncio? ¿Puedes identificar un símbolo que cambie el significado de una imagen? ¿Y qué te sorprendió del trabajo de Wilson Key? Les recomiendo ese libro también de Wilson Key en caso de que quieran indagar ahí. De nuevo, dicen, no tiene respaldo científico, pero es un libro bastante interesante. Y de nuevo, podemos pensar más allá del comercio, más allá del mercado, o sea, eh, cuestiones como decía de música. ¿Por qué te gusta la música que te gusta? ¿Qué propaganda ha utilizado? ¿Qué imágenes representan ese género musical, por ejemplo? Si te gusta un deporte, ¿qué imágenes tienes? ¿Qué imágenes se han propagado de esa, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Brasil, luego Pelé, o sea, hay imágenes ya muy icónicas. Entonces no solamente tiene que ser publicidad en cuestión, y todo eso vende.
O sea, no es el shampoo o el cereal, sino la música, o sea, todo, de nuevo, todo ya es propaganda. Hay una teoría, justamente en la semiótica, de Humberto Eco, de todos estos autores de también se me va el nombre de Saussure, creo, que también ya investigó todo esto. Entonces, bueno, actividades que vamos a tener, artículo, vamos a leer este artículo que se llama La propaganda audiovisual como generadora de nuevos símbolos de David Caldevilla Domínguez. Este lo pueden encontrar en Google. Vamos a investigar un caso de estudio que va a ser Coca-Cola para la próxima clase y vamos a tener 5 preguntitas de comprensión sobre esta clase. Ahorita les voy a mostrar esto. Y estos son algunos videos, complementarios que podemos ver. Primero, nuestras preguntas de comprensión de la lectura van a ser estas. ¿Por qué el autor considera que el predominio de la información visual es importante para comprender el funcionamiento de la propaganda? ¿Cuáles son los 6 elementos que el autor identifica como pilares de la propaganda de los movimientos políticos totalitarios? ¿Por qué el cine adquirió tanta importancia como medio de propaganda en la Unión Soviética? ¿Y de qué manera la propaganda nazi utilizó la imagen de Hitler para construir el culto de la personalidad? Y, según la conclusión del autor, ¿qué capacidad tienen el cine y la televisión en la construcción de las opiniones y creencias de las personas? Y aquí tenemos también el título. Con respecto al caso de estudio, vamos a analizar Coca-Cola. Entonces, vamos a analizar la construcción de una marca y de un símbolo a través del tiempo. Es todo un caso Coca-Cola. Entonces, vamos a investigar brevemente la historia de Coca-Cola y y observar cómo ha cambiado su publicidad a lo largo de las diferentes épocas. Seleccionar al menos 4 campañas, anuncios o imágenes publicitarias de diferentes periodos históricos. Para cada una analizar color, fotografía, imagen, símbolos, tipografía, diseño y el mensaje y comparar las diferentes épocas. Finalmente respondemos a la pregunta, ¿cómo logró Coca-Cola mantenerse relevante durante más de un siglo sin dejar de ser reconocida como la misma marca? Y tenemos un documental en este video que podemos ver también justamente para darnos una idea. Y bueno, lo último van a ser, justamente aquí tenemos algunas cuestiones del diseño gráfico, como la línea, la forma, el objeto, la textura, el color, la tipografía, el espacio. Y estas van a ser nuestras preguntitas. ¿Cuál es el objetivo principal de analizar los elementos visuales utilizados en la propaganda? ¿Por qué una fotografía puede influir en la manera en que interpretamos un mensaje propagandístico? ¿Cómo pueden utilizarse los colores para influir en las emociones de las personas? ¿Qué función cumplen los símbolos dentro de la propaganda visual? ¿Y de qué manera la tipografía y el diseño gráfico pueden modificar la percepción de un mensaje? Em, Nada más les adelanto por ahí. En el texto, por ejemplo, que vamos a estar leyendo, sí se enfoca mucho en esta parte de los nazis. Muy interesantemente, tenían la intención de unir el pueblo con la nación. Ese artículo como que me hizo investigar mucho, porque también habla de cómo influía sobre los jóvenes. Entonces yo dije, los niños y los jóvenes que crecieron adoctrinados por los nazis, ¿qué pasó con ellos? Y ya luego fue como, mi investigación descubrí que pues se les tuvo que reeducar y estaban muy confundidos, pero interesantemente muchos de ellos llegaron a ser como famosos, como Günter Grass, que fue un novelista, un escritor, creo, poeta. eh, Günter Grass, Joseph Ratzinger, que de hecho fue el Papa Benedicto XVI, él fue un joven nazi, y el filósofo Jürgen Habermas, que murió creo que este año, el año pasado. Entonces, bueno, no sé si hasta el momento hay alguna duda, comentario, aportación. No, solo que sí me parece muy interesante cómo toda esta cuestión visual puede influir de diferentes maneras y creo que también, tal vez también depende mucho de la personalidad de la gente que los ve en cómo toma los símbolos o las cosas. Creo que debe haber como cosas generales como eso de los colores, lo que evocan los colores en las personas, pero tal vez hay otras cosas que son
dependiendo de cómo sea tu personalidad o de cómo hayas crecido, que puedes como tomar ciertas símbolos o ciertas como aspectos de la propaganda de diferente manera. Sí, exactamente, completamente de acuerdo. Tenemos también que considerar el contexto personal, se puede decir hasta cierto punto, eh, que es la segmentación. Hoy en día ya los algoritmos, se encargan de esto, que es le muestran a cada quien lo que pues va a influir sobre ellos, si a ti te gusta, y todos somos influenciables, porque todos tenemos creencias, tenemos valores de ciertas cosas, incluso un criminal tiene sus valores, o sea, dinero, entonces, ¿cómo lo manipulas con dinero? Alguien que es bueno, ¿cómo la manipulas? Pues dándole oportunidades de ser bueno, o sea, todos tenemos, entonces ahí lo importante es si decimos, no, a mí nadie me manipula, yo soy inimanipulable o no me pueden manipular, tenemos que considerar eso. Y aquí entra también algo que es la normalización. Ya a través de la repetición normalizamos, que la normalización, como es el caso de Coca-Cola, que luego por ahí dicen, es que ya ni siquiera tiene que hacer publicidad Coca-Cola, pero vemos los camionzotes que andan entregando productos de Coca-Cola, eso es publicidad, claro que todavía tienen que hacer publicidad, pero ya está tan normalizado que pensamos que no tienen que hacer publicidad. De hecho, esa es una de las frases con las que quiero terminar el curso. No se los spoileo, pero más adelante, estoy planeando terminar con una frase clave de eso. Y justamente como mencioné, de qué sí estamos permitidos hablar y de qué no. Ya desde ahí, como quien dice, lo vamos a estar viendo con el agenda setting, pero ya es una forma de estructurar los temas de conversación. Lo que salió en las noticias, en el periódico, de eso solamente vamos a hablar. Hay temas de los cuales no se habla, no, y nadie habla de eso. Entonces, bueno, sería todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden hacer la tarea, las tareas, las actividades para la próxima clase. Y nos vemos en la próxima, ¿ok? Que tengan un buen día. Bye.